Damos comienzo al compartimiento de una selección de textos en la excelente obra del padre Alfredo Sáenz titulada La caballería, la fuerza armada al servicio de la verdad desarmada. Esperamos con ello poder contribuir a iluminar y enardecer a los oyentes con las palabras claras, sabias y motivantes de este autor, muy oportunas para el buen combate al que como católicos estamos llamados a librar, en primer lugar, contra los espíritus del aire, Satanás, el mundo y la carne, pero también contra la propia oscuridad que llevamos dentro y el orden social, cultural y espiritual anticristiano que en sus diferentes manifestaciones amenaza y maquina sin tregua contra el reino de Dios. Aclaración necesaria. El hecho de compartir estos textos no implica una comunión absoluta con todo lo que expresa su autor, ni con cada una de las referencias que traiga a colación. Lo divulgamos, sin embargo, porque en su conjunto nos parece de gran provecho y bien, y que hay aquí armas intelectuales y espirituales de utilidad en esta hora de confusión, herejía y apostasía generalizada. Dicho lo anterior, procedemos a compartir en este video parte del prólogo, hecho por Jorge Norberto Ferro y Antonio Caponeto. Prólogo. Fe y milicia. Suele afirmarse en nuestros días que el espíritu evangélico es incompatible con la condición militar. Esto conduce por lo común a una serie de oposiciones dialécticas, invariablemente falsas. Así el mensaje cristiano queda reducido a una pasiva aceptación de cualquier cosa, a condición de que se mencione genéricamente la fraternidad o el amor o algún otro tópico por el estilo. Cuanto más vagamente, mejor. A su vez, el Estado militar se reduce al ejercicio ciego de la violencia, descontando que ella será siempre sinónimo de abuso y atropello. Las consecuencias de este planteo revisten mayor gravedad de lo que podría parecer. En efecto, no son ya los posibles excesos o vicios del soldado los que resultan cuestionados, sino la existencia misma de lo militar en un marco cristiano, la misión y el estilo del hombre de armas. De ahí a la desmovilización ética de los cuadros militares hay muy poco trecho, pues la disyuntiva planteada conspira contra su misma naturaleza. O las Fuerzas Armadas se adecuan a una mentalidad pacifista, internacionalista, o es preferible que desaparezcan. En este mundo de imprecisos derechos humanos y de adultez de la humanidad, que desconoce las nociones de orden y jerarquía, que de espalda a la realeza de Cristo, ha identificado el progreso con la apostasía, subordinando la justicia a la comodidad y la verdad a la conveniencia, que descree del amor a la patria, procurando un mundialismo utópico y un paraíso en la tierra, mientras hipócritamente se perpetran las peores atrocidades en este mundo, pues es lógico que la figura del soldado resulte tan insoportable como extemporánea, y que se pretenda también que resulte anticristiana. Porque el auténtico soldado sabe que milicia es la vida del hombre sobre la tierra, que hay bienes que no son mediatizables ni negociables, y por los cuales es preciso estar dispuesto a dar la vida, que los pueblos y las naciones crecen cuando combaten contra la infidelidad a sus misiones y contra lo que se oponga a su verdadero destino, y que hay una violencia legítima cuando se ofrece y se derrama la sangre en defensa de Dios y del orden por él instaurado. En el plano religioso, las consecuencias a las que aludimos son igualmente serias. Se pretende reducir la doctrina cristiana a una serie de recetas para asegurar una promiscua convivencia. De este modo,
El cristiano deberá ser ecléctico y anodino, adaptable a todo y con todo reconciliable, capaz de rápidos cambios de puntos de vista y de múltiples transacciones, aunque resulten contradictorias. Nada suscitará su rechazo frontal ni moverá su cólera. La norma será el tipo humano edulcorado y sumiso. El lema, pedir perdón por un pasado presuntamente intolerante y cerril. No es extraño entonces que cuando la Iglesia Católica acepta a las Fuerzas Armadas instituidas en los países civilizados del mundo cristiano y convive con ellas, no falten sectores que generen hacia ella actitudes de sospecha o de acusación, como si la Iglesia estuviera traicionando sus principios. No obstante, son esos mismos sectores los que nada dicen cuando algún o algunos miembros de la catolicidad participan, como ha sucedido dolorosamente, en las fuerzas bélicas de las organizaciones terroristas. Y es aquí cuando la falacia del pacifismo se hace más evidente. El pacifismo. El pacifismo es anticristiano y de suyo inconsistente y mendaz. Anticristiano, ¿por qué no puede recibir otro nombre todo lo que conlleve renunciar a la justicia y a la verdad en aras de la convivencia, de la conveniencia? Todo lo que suponga preferir una existencia pacata y sin sobresaltos a la necesidad de librar el buen combate. Es cierto que Cristo nos dejó su paz, pero ella es cosa bien distinta del pacifismo. Por eso agregó que no es como la del mundo la que yo os doy, en San Juan 14, 27. Para esa paz vertical y difícil, es preciso que no se turbe vuestro corazón ni se intimide. San Juan 14, 27. Más aún, habrá que resguardarla muchas veces. Por eso, ahora, el que no tenga, venda su manto y compre una espada. Lucas 22, 36. Es doctrina enseñada por la Iglesia desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días que hay una violencia lícita, servidora del bien común, una fuerza que es expresión de caridad y templanza, dispuesta a preservar la tranquilidad en el orden. En tal sentido, la posibilidad de la guerra justa no ha sido excluida por el magisterio, más aún se ha hecho expresa referencia a ella. Cuanto más se insista en que la paz es un don de Dios, más deberá recalcarse que precisamente por eso no puede negociarse ni obtenerse de cualquier modo. La verdadera voluntad cristiana de paz es fuerza, sintetizaba Pío XII, no debilidad o cansada resignación. La voluntad cristiana de paz es fuerte como el acero. Radiomensaje navideño de 1954. Y hace unos años ha sido Juan Pablo II el que recordó que los pueblos tienen el derecho y aún el deber de proteger con medios adecuados su existencia y su libertad contra el injusto agresor. La paz, don de Dios confiado a los hombres, 12, 1 de 1982. Insistiendo recientemente, con ocasión de la contienda en el Golfo Pérsico, en que los cristianos no somos pacifistas, queremos la paz, pero una paz justa y no a cualquier precio. La Nación, 18 de febrero de 1991, página 4. Es que el Santo Padre, que proviene de una tierra rica en epopeyas y en paradigmas épicos, sabe con toda la tradición cristiana que no hay paz sin desafío y valentía, sin esfuerzo, ardor y caridad. Por eso, cuando el 2 de abril de 1989 visitó como pastor universal la guarnición de Cequiñola en Roma,
les reiteró una vez más a los soldados la perfecta congruencia entre la vocación cristiana y la misión castrense, con palabras que vale la pena reproducir. Ciertamente no hay una dificultad de fondo, una imposibilidad de juntar la vocación cristiana y la vocación al servicio militar. Si se considera su naturaleza en sentido positivo, el servicio militar en sí mismo es una cosa muy digna, muy bella y muy noble. El núcleo mismo de la vocación militar no es otro que la defensa del bien, de la verdad y sobre todo de lo que son agredidos injustamente. Y aquí encontramos el principio que explica en qué situación la guerra puede ser justificada. Si es una defensa de la patria agredida, una defensa de los que son perseguidos, inocentes, una defensa incluso con el riesgo de la propia vida. Esta defensa puede llevar consigo la muerte o el daño del agresor, pero él es culpable en este caso. Naturalmente se buscará siempre disminuir el daño aún del agresor, pero quien se expone mucho más al riesgo del daño y de la muerte es, sobre todo, el que defiende. Basta pensar en tantos caídos por la patria. Paradójicamente, quiera o no entenderse, la verdad es que no hay paz sin violencia. Violencia interior contra nuestros desórdenes y pequeñeces. Violencia exterior frente a las 1000 amenazas del mal. Por eso se ha dicho con acierto que la paz es algo muy relacionado con la guerra, porque es consecuencia de la victoria. La paz exige de mí una continua lucha. Sin lucha no podré tener paz. Suárez, La paz os dejo, Rialp, Madrid, 1974, página 68. Y el pacifismo es además, como indicábamos, inconsistente y mendaz. Inconsistente porque la paz que propicia no es tal. No nace de la virtud sino del contubernio. No se nutre de la gracia sino de los negociados. No asegura el gozo sino que promete un bienestar meramente material. No es alegre certeza de haber alcanzado el bien, sino la saciedad inconsciente del ganado que recibirá en cualquier momento la guillotinada fatal. Es la paz de los anestesiados y de los agonizantes, la bonomía torpe y suicida, tan fugaz como débil, tan huidiza como insuficiente para colmar los anhelos del alma. Y que el pacifismo es mendaz, pocas veces como en nuestra época ha quedado demostrado. Nunca como hoy se han establecido tantas y tan variadas organizaciones para la paz mundial, y nunca como hoy se han visto crecer los odios y las enemistades, mientras tales entidades no hacen sino azuzarlos y alimentarlos cínicamente. En nombre de la paz y con pretensiones de servirla, se ejerce la peor de las violencias, la violencia de la hipocresía y la mentira, la fuerza organizada de las fuerzas del mal. En el caso de algún pacifista sincero, hallamos una presa de esa herejía perenne, como también llamó Molnar al utopismo. Se predica en favor de una situación que no existe ni puede darse, dada la condición de la naturaleza caída por el pecado original, que ha desordenado las inclinaciones del hombre, buenas por cierto en su raíz, pero actualmente desequilibradas. Suprimir la guerra por decreto es ilusorio e imposible. Hacerlo suprimiendo el ejército es lo mismo que pretender eliminar las enfermedades cerrando los hospitales o abolir la muerte demoliendo los cementerios. Es una actitud, en el mejor de los casos, vanamente soñadora, con fuertes resabios de aquel hombre naturalmente bueno que solo se da en los afiebrados imaginación de Rousseau y sus epígonos. Por esto, el ya citado Pío XII advertía que una propaganda pacifista que provenga de quien niega la fe en Dios es siempre muy dudosa.
y puede constituir de propósito un simple medio encaminado a procurar un efecto táctico de confusión. Mensaje navideño de 1948. Con similares palabras expresa Juan Pablo II en el documento antes aludido, numeral 12. Nuestro país tiene al respecto una experiencia más que aleccionadora. Infinidad de voces pacifistas no son más que los agentes de la subversión y el caos, como se ha demostrado hasta el cansancio. Es que la violencia se ejerce siempre, y no es su forma menos peligrosa la de aquellos que se autotitulan no violentos. Por los periódicos nos hemos enterado de que un comando ecologista denominado Defensores del Medio Ambiente, Amantes de la Paz, atacó en Francia la central nuclear de Cré-Malaville, provocando desmanes alarmantes. La Nación, 20 de enero de 1982. No es ciertamente el único ejemplo que podría citarse. Y precisamente porque está en el hombre la posibilidad de ejercer la violencia, es razonable que el cristianismo se haya empeñado siempre en ordenar y encauzar esa disposición, en encaminarla y dirigirla hacia el bien, en darle un curso recto y noble. Pero llegados aquí, ya estamos hablando de la caballería.